pasado? ¿Alguien lo tiene presente? Y sí, estamos viendo ese atributo de Dios, que Dios es justo, pero empezamos a ver ciertas características. ¿Y alguien recuerda en qué punto nos quedamos? En el 3, ¿verdad? Empezó a tocar brevemente mi esposito el 4. Nos quedamos en el punto 3 donde nos decía que es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca, o sea que está dentro de su naturaleza. Entonces, cuando hablamos de algo intrínseco, es dentro. ¿Qué quiere decir? Ya es algo natural de Él. Dios en sí mismo es ¿qué? Justo. Y entonces vamos a seguir analizando algunos puntos de este atributo de Dios. Y como punto número 4, entonces no lo anotaste, lo mencionó. Ahorita nos van a apoyar ahí a poner la presentación, pero como punto número 4, entonces escribe: la justicia de Dios. Número 4, la justicia de Dios, al igual que su santidad, es trascendente. La justicia de Dios, al igual que su santidad, es trascendente. Si ya están ahí, tendrían que estar en el consultorio, por favor, porque afuera está haciendo mucho frío. ¿Listo? La justicia de Dios, al igual que su santidad, es trascendente. Trascendente es con SC, trascendente. ¿Listo? ¿Qué entiendes por eso? A ver, ¿quién me ayuda a tratar de entender esto? La justicia de Dios, al igual que su santidad, es trascendente. Empecemos a tratar de entender las palabras. ¿Qué es trascendente? Algo que sobrepasa, algo que está por encima de, ¿verdad? Cuando hablamos de la santidad de Dios, hemos visto que sin duda no hay santo como nuestro Dios, y ya lo veíamos, que de hecho Dios es 3 veces santo. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, nos está diciendo que es igual que su santidad, es decir, trasciende, está por encima de cualquier otra persona. Si yo te preguntara, por ejemplo, Eliezer, ¿tú te consideras una persona justa? No, humanamente no. Ajá. ¿Quién de nosotros podría decir, yo sí trato de ser justo? Si me dicen que no, oigan, yo me espantaría. La realidad es que, bueno, en nuestra humanidad vamos a fallar, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tendríamos que tratar de vivir ¿en qué? En justicia. Eso tendría que ser como uno de los retos que tenemos en el día a día, tratar de vivir siendo justos. La realidad es que nuestra humanidad muchas veces nos gana la injusticia, ¿sí o no? Y a veces cuando estás tú incluso tratando de caminar en justicia, te das cuenta que al rato no eres tan justo como dices ser, ¿verdad? Porque yo siempre digo, siempre ante la situación de alguien más, ¿no? Cuando alguien más la riega, cuando alguien más se equivoca, cuando alguien más, no sé, hizo algo incorrecto, uno dice, ¿no? Dios, perdónalo, redargúyele, inquiétale. Pero si tú fallas, ¿qué oras? Perdóname, ten misericordia de mí. ¿Por qué no oramos de la misma manera por el otro? ¿Sí me explico?
No le decimos, Dios, redargúyeme, inquiétame, llévame a arrepentimiento. Tú vas y le dices, perdóname, mírame con ojos de misericordia. Y cuando alguien más la riega, ¿qué le dices? Redargúyelo, inquiétalo, no le des paz hasta que se arrepiente ese pecador, ¿no? Y entonces ahí estamos siendo justos. No, tendríamos que orar de la misma manera. Dios, ten misericordia de él. Dios, que él pueda arrepentirse, pero no lo desampares, ámalo igual que me amas a mí. Pero a veces hasta en nuestra oración somos injustos, ¿sí o no? Porque a veces incluso oramos en el enojo, ¿no? De, ay, no, ay, Gabo, Dios mío, inquiétale y no le des paz hasta que él me pida perdón. Pero cuando Yuki se equivoca, ¿no? Ay, Diosito, perdóname, ya la regué, pero no soy para pedir perdón. Y a veces así somos. Bueno, la justicia de Dios trasciende. Es decir, Él es justo en sí mismo. Su naturaleza es así, justo. Y entonces vamos a ver algunos versículos. Si me ayudas, mi niña. Estamos en el punto 4. Avánzale. El que sigue. Listo, ahí. Mira, no anotes todos los versículos, anota las citas, pero estas citas, dice la palabra, bueno, estamos viendo que Dios es justo, igual que su santidad trasciende, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Job 4, 17 al 19. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni aún en sus mismos siervos y a sus ángeles atribuye ¿qué? ¿A quién mismo le atribuye errores? ¿Hubo ángeles que se equivocaron? Sí, uno de ellos, ¿quién fue? Satanás, ahora conocido Satanás, ¿verdad? Que aún los mismos ángeles no son tan justos como nosotros pudiéramos pensar. Y dice, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro? O sea, ¿quiénes? Nosotros. Imagínate, si en los ángeles Dios encuentra errores, ¿cuánto más en nosotros? Dicen que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Esto se está escribiendo en el libro de Job. ¿Y Job cómo fue conocido en la tierra? Como un hombre de los más justos. Sin embargo, un hombre conocido como justo está hablando de que como hombres vamos a ser injustos. Y entonces eso lleva a ¿qué? A que la justicia de Dios está por encima de todos, aún por encima de los ¿qué? De los mismos ángeles. Y luego dice Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos será ¿qué? Exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo. ¿Por qué? Por su justicia. Y entonces aquí es donde aplica este 4, que dice, al igual que su santidad, ¿qué? Trasciende. Y entonces nos está diciendo, Dios santo se mostrará santo por su justicia. Dios es un Dios santo, tiene santidad, porque también ejerce su justicia en toda su plenitud. Entonces, estos dos versículos nos están enseñando acerca de cómo la justicia de Dios trasciende igual que su santidad. ¿Me ayudas con el que sigue, por favor? Dice, declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo. ¿Un Dios qué? Justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. ¿Quién se está presentando así? ¿Quién está diciendo esto? Dios mismo. Aquí no los está diciendo. ¿No soy yo el Señor? ¿No hay más Dios que qué? Que yo. ¿Un Dios qué? Justo y salvador. Y dice,
no hay ninguno fuera de mí. Ahora, estas citas son bien importantes, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros hablamos de los atributos de Dios y tú puedes decir, Dios es justo, sí, Dios es justo, y puedes ir y decirle a alguien, Dios es justo, pero cuando te dicen, ¿y dónde dice? Pues ahí sí, ¿quién? En la Biblia. Pero no sabemos en qué parte de la Biblia. Entonces, toma nota de estos versículos, porque estos versículos resaltan, sin duda, que Dios está reconociéndose a sí mismo como un Dios ¿qué? Justo, ¿ok? Y que entonces, igual que su santidad, trasciende su justicia. ¿Listo? ¿Tomaron nota de los versículos? Ok. Vamos a pasar al punto número 5. Y el punto número 5 nos está diciendo, la justicia de Dios, como su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de hombres y ángeles. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué podríamos sacar de esto? Porque a veces nada más anotamos, sí, pero tenemos que tratar de entenderlo. Otra vez, la justicia de Dios, como su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de hombres y ángeles. En palabras más sencillas o coloquiales, ¿cómo lo entiendes o cómo lo aplicas a tu vida? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Lo que sí tiene que ver con lo que dice la hermana, o sea, cuando tú ya eres por esencia alguien, ¿no? O sea, tu personalidad se refleja con las personas, ¿no? Por ejemplo, una personalidad de Gabo que tú digas, es Gabo, él es así. ¿Qué podrían decir de Gabo? Dilo. Ok, qué sonriente Gabo, ¿no? Y se saca sus chistes a veces, aunque no debe sacarlos, ya nos hace reír, ¿no? Pero su naturaleza es así, ¿sí me explico? O sea, el Gabo luego, le digo, te ríes con todos menos conmigo. No, no es cierto. No, o sea, a veces está hablando uno de cosas serias y se sacan sus chistes, ¿no? Pero su naturaleza es así, ¿sí me explico? O sea, cuando un Gabo está serio con toda la gente, yo digo, ese no es Gabo, ¿no? Sí, ese no es Gabo, ¿no? Y entonces, ¿estás cansado? No, ¿qué tiene? No, nada. Porque uno sabe que algo le pasa, porque esa no es su naturaleza. Bueno, así como nosotros no podemos ocultar nuestra naturaleza del cómo somos, nuestra personalidad, Dios no puede ocultar ¿qué? La justicia con los hombres. Y si yo hablo, por ejemplo, de nosotros, ¿tú crees que Dios es justo contigo? ¿Se acuerdan que nos decía mi esposito, ¿qué es ser justo? ¿Y qué decíamos que era ser justo? Equitativo, no. Equitativo es como de equidad, ¿no? Como de, debes de tener lo mismo Carlos y Gabo, ¿no? Ajá, perdóname, igualdad. Cada quien merece. Y justicia. De hecho, la retomó, ¿verdad? Ajá. Que él en su justicia, él puede actuar, ¿no? De si yo quiero, le pago lo mismo por trabajar 1 hora o por trabajar 3 horas o por trabajar todo el día.
Sí. Si realmente Dios, o sea, tú medítalo, ¿no? Si realmente Dios aplicara su justicia como es, tú y yo estaríamos aquí. O sea, entra la justicia de Dios, pero de verdad que en nosotros sobreabunda su gracia y su misericordia. Porque si realmente Dios aplicara esta función, este atributo que Él tiene de ser justos, híjole, ya desde hace mucho nos hubiera pasado lo del desierto con Israel. Ya se hubiera abierto la tierra y nos hubiera tragado vivos. La realidad es que Dios sigue siendo justo, pero también estamos en este tiempo de la gracia de Dios. Porque aunque mereceríamos cierta, por así decirlo, ¿no? Cierto pago por nuestras acciones, ¿no? Si Dios aplicara la justicia, híjole, pues ya desde cuándo hubiésemos sido consumidos. La realidad es que aunque Dios dice, refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y ángeles, ¿en qué se va a basar la justicia de Dios? Mira, vamos a ver estos versículos y ahorita lo voy a retomar. Dice, Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios esté como de, pues sí, ¿no? No, pues tú haz aquello y pues ya vemos ahí qué pasa. O que sea tan indiferente a lo que pasa, a las situaciones de las personas, y que como que a él se le pase por alto, ¿no? Como que él diga, pues allá tú, ¿no? A ver qué haces. No. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios al final está al pendiente de todo. Y aunque pareciera que en nuestro entendimiento, que en nuestra visión hay personas que merecerían como un castigo u otra forma de pago por sus acciones, nosotros no somos Dios. Y que nada se le va a pasar, ¿qué? A Él. ¿A qué voy? El ejemplo que te daba. Hay gente que hace lo malo y que lejos de que pareciera que vivan el castigo, ¿no? Como que les va mejor, ¿no? Y como que uno dice, ay, pues creo que voy a hacer lo mismo que él, ¿no? Porque en lugar de que le vaya mal, creo que hasta le va mejor. O yo nomás que hice esto, luego me cacharon. Y él que mira, anda haciendo esto y esto y esto, mira, hasta parece que le va mejor. ¿Tú crees que a Dios se le está yendo la actitud de esa persona? No, no. Dice, vamos a la Biblia. ¿Me ayudas con el siguiente, mi Jenny? Dice el Salmo 7, 11 y 12. Dios es juez justo y un Dios que se indigna, ¿qué? Cada día ¿contra quién? Contra el impío. Entonces, ¿a Dios le indigna lo que la gente impía hace? Sí. ¿Tú crees que se le está escapando de las manos? No. Pero que nosotros debemos entender que Dios a su tiempo va a aplicar la justicia con cada uno. Nosotros a veces quisiéramos que en el momento, ¿no? No lo sé, a lo mejor alguien pasó y te robó tu celular. Y uno así de, ay, te quedas con el coraje. Uno quisiera que en ese momento el rayo del Señor le cayera y lo consumiera ahí. Y resulta que aquel anda robando como si nadie no lo atrapan, ¿no? Y uno como que en su interior dice, es que ¿por qué, Dios? Si yo mira que te busco, si tú sabes que con tanto sacrificio me compré ese celular, que es donde veo mis devocionales, que es donde mando mis reportes de mis devocionales, y tú permites que este tipo me robe mi celular y él se va como si nada. ¿Tú crees que eso se le escapa a Dios? Ahí pudiera parecer un Dios ¿qué? Injusto. Sin embargo, la palabra nos está diciendo, y un Dios que se indigna cada día ¿contra qué? Contra el impío. Dice, y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está ¿qué? O sea, va a haber una consecuencia.
Dios en esta gracia y en esta misericordia da la oportunidad de arrepentirse. Pero si una persona sigue caminando impíamente, también va a haber una consecuencia. Y dice que Dios, ese Dios justo, está preparando ¿qué? Su espada y tensando su barco. Ahora, ¿cuándo? Pues ya no nos toca a nosotros decidir. Lo que debes saber es que Dios, aunque en tu naturaleza humana veas que Dios está actuando injustamente, la realidad es que Dios no cambia este atributo. Él sigue siendo justo. Obviamente, nosotros a veces quisiéramos que actuara en el momento, como yo quiero. En este momento tú castígalo. Pero a Dios no se le va nada. Él en su justicia, a su tiempo, va a aplicar este atributo. Y dice el Salmo 11:7, pues el Señor es ¿qué? Justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Si tú sientes y dices, pues yo por más que trato de ser justo, nada más no veo claro. No te engañes. Tú trata de caminar siendo ¿qué? Justo, porque también va a haber ¿qué? Una recompensa. Y dice, él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. ¿Va a haber una recompensa? Sí. ¿Y qué mejor recompensa, mi amada iglesia, podríamos encontrar que poder ver el rostro del Señor? Entonces, a veces pareciera que aquí en la tierra uno como que dices, es que yo camino, trato de caminar haciendo lo justo y nomás no veo claro. Y aquel que hace lo malo, pues mira, parece que le va mejor. Mía es la venganza, así dice el Señor. Y es ahí donde uno justo debe aprender a descansar en las promesas de Dios, ¿verdad? Y no querer hacer justicia por nosotros mismos. O no querer, como te digo, no siempre estamos pidiendo gracia y misericordia para nosotros y justicia para el otro. Dios, que está al tanto de todo, la palabra es bien clara. Si esa persona impía no se arrepiente, una consecuencia va a haber. Pero también hay una consecuencia buena para el que camina en rectitud. Y entonces es contemplar ¿qué? El rostro del Señor. Entonces, aquí vamos con esto. Que mi amada iglesia, el Señor revela o refleja su justicia en nuestra vida. Que nosotros tenemos que caminar tratando de vivir en esta justicia y en esta rectitud, y que es Dios quien a su tiempo va a dar el pago a cada uno. Ciertamente, y aquí es donde debemos tener la claridad, que ciertamente la salvación no es por obras, no es entre yo más haga o entre más justo sea o entre, no. La justicia, la santidad debe ser un reflejo ya de la salvación que Dios ya te dio. Pero, ¿va a haber una recompensa? Sí, sí va a haber una recompensa. Ya te decía en algún momento, hay gente que a lo mejor va a pasar de panzazo, ¿no? Y decía alguien, pues aunque sea de panzazo, aunque sea con 6, pero que llegue al cielo. Pero tampoco se trata de eso. Se trata de llegar con gozo, dando frutos, ¿verdad? Que realmente nosotros hagamos que mientras estamos aquí en la tierra, el sacrificio de Jesús valga la pena en nuestra vida y que nuestra vida esté dando frutos de arrepentimiento. ¿Cómo? Caminando en santidad, caminando en justicia, siendo amor, todos estos atributos que hemos visto de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo se llaman esos atributos que Dios sí nos da a nosotros? Comunicables, exacto. Los atributos comunicables, porque los incomunicables solo son ¿de quién? De Él, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos está hablando justo de esto, que a Dios no se le va a escapar nada. Entonces, tanto Él está al pendiente del impío, pero también está al pendiente del que camina en rectitud. Y a cada uno va a dar su paga.
a cada uno le va a hacer juicio, ¿ok? Entonces, cada uno decidimos de qué lado caminar. Ahora, vamos con el último punto. Y dice, la justicia de Dios garantiza que Él no hará nada malo, nada incorrecto. Y esto lo debemos de verdad tener bien claro y bien presente. Porque cuando Dios te mete en ciertos procesos en tu vida cristiana, no vives a veces como que pareciera que Dios está siendo injusto contigo. ¿O nada más me pasa a mí? Pareciera, ¿no? Yo me recuerdo ahorita la segunda vez que perdimos el bebé. La primera vez como que yo dije, bueno, la primera vez nos habían dicho, es un bebé que viene con discapacidad. 99% seguro que viene con discapacidad. Y entonces nos decían, no sabemos intelectual o física, pero por la vacuna que te pusieron viene con discapacidad. Y todos me decían, aborta, 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 aborta. Y fuimos con uno y con otro y con otro. Y después mi esposo y yo dijimos, no, lo vamos a tener. Y llegamos con un médico y tan sabiamente nos dijo, ¿ustedes creen en Dios? Sí. Si creen en Dios, pídanle. Que si Él se los va a dejar sano, que se los deje. Y si no, que se lo lleve, pero que ustedes no tengan que hacer ningún procedimiento, que se presente el aborto natural. Y empezó a hacer nuestra oración. Dios, si vas a dejarnos sano a este bebé, déjanoslos. Y si te lo vas a llevar, llévatelo, danos paz y que todo pueda acomodarse. Al mes y medio se presenta el aborto natural. Y fue doloroso, sí. Era mi primer embarazo después de que me habían dicho que nunca iba a poder tener bebés. Y entonces, pero tuve paz. ¿Sabes por qué? Porque entendí que era la voluntad de Dios, ¿no? Y yo dije, decidiste llevártelo, pero tuvimos paz porque nosotros no decidimos hacer ningún procedimiento. Y en ese momento fue como, bueno, gracias Dios porque dolió, pero respondiste. Y entonces llega un misionero, ¿no? Lo tengo tan presente y teníamos poco que habíamos vivido este proceso y entonces se acerca a nosotros y empieza a ministrar a mi esposo y a mí. Y él no sabía lo que habíamos estado viviendo, ¿no? Unos mesecitos atrás. Y entonces empieza a orar por nosotros y dice, Dios me da una palabra, que lo que perdieron hace poco Él lo va a restituir. ¿Quién sabía que habíamos perdido? Yo sabía que había perdido ese bebé. Y entonces yo me tomo de esa palabra y digo, Dios, yo lo creo. Tú vas a restituir, ¿no? A ese bebé que tú te llevaste, tú lo vas a restituir. Y entonces yo empiezo a afianzar mi fe diciendo, tú me lo vas a restituir, tú me lo vas a restituir. Pasa aproximadamente un año, vuelvo a quedar embarazada y entonces empieza, ¿no? El proceso y yo, wow, cuando yo dije, Dios, o sea, tú lo hiciste, ¿qué crees que hubo en mi corazón? Gozo, alegría, y entonces empezamos, ¿no? Y empiezo a ir a las revisiones y no, todo bien y todo, no, yo de verdad decía, Dios, gracias, te amo porque tú cumples tu palabra. Y avanzamos así, ¿no? 3 meses y medio, y ahí vamos a la consulta con mi mami, llegamos. No, que el corazón, que todo está re bien. La primera vez que oyes el corazón de tu bebé, ¿no? Uno se alegra y uno dice, ¡ah! Y ahí estamos oyendo el corazón del bebé. Y al otro día, ni mal me sentía, pero empiezan los manchones. Y le digo, mamá, es que no sé qué está pasando. Y ella me dice, pues recuéstate. Y empiezo a llamar al doctor, no, pues que no está, que se fue a un congreso, que va a regresar dentro de 2 semanas. Y yo así de chispalas, empiezo a buscar. Hasta que ya alguien me recibe, pero para esto ya había estado yo unos días en reposo.
no lograba encontrar, ¿no?, quien me diera seguimiento, y hasta que ya me dicen, te agendo la cita para el sábado. Ok, entonces ahí voy el sábado. Cuando llegamos el sábado con mi esposo, le dice, me empiezan a revisar y se me hacía bien raro porque yo ya no oía el corazón del bebé. Y entonces sale el médico y llama a otro y me hacen el ultrasonido. Y sale y llaman a otra doctora y entran y me vuelven a hacer el ultrasonido. Hasta que ya yo dije, ¿qué está pasando? O sea, díganme qué está pasando. Y ya se salen los demás médicos, se queda el que me estaba dando seguimiento y me dice, Oyuki, bueno, no me hubiera gustado darte esta noticia, pero tiene una semana que tu bebé murió en el vientre. ¿Qué crees que pasó en mí? Lo primero que dije, no, eso no es cierto, porque Dios me dio una palabra que Él iba a restituir y eso no es cierto. Y entonces le digo, pero no, o sea, yo hace 8 días oí su corazón y ahora me dice que tiene una semana que murió en mi vientre. No. Y como vio que yo estaba como en esta situación, ¿qué crees que hace? Que me saca y que mete a mi esposo solo. Póngase su ropa, espérenlas allá en la sala de espera y que pase su esposo, por favor. Y a mi esposo le hizo firmar un papel y le dijo, o se lleva en este momento a su esposa para que le hagan, ya no era legrado, para que le induzcan el nacimiento del bebé, o se muere. Y no solo se muere el bebé, se muere ella. Entienda que tiene una semana, que ese bebé está en su vientre, empieza a desintegrarse, y si no, se va su esposa también. Y entonces él salió, obviamente, y me dice, no nos podemos quedar aquí, tenemos que ir al hospital. ¿Qué crees que empezó a pasar en mí? Lo primero de verdad, y hoy de verdad yo le he pedido tanto perdón a Dios, pero lo primero que le dije a mi esposo cuando él me dijo, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que el bebé murió? Ya me explicaron, porque yo en mi negativa. Y entonces en ese momento estallo en llanto y le digo, Dios es un Dios mentiroso, porque dijo que me iba a restituir. Y entonces, ¿de qué manera me está restituyendo? Y en ese momento, ese proceso fue tan doloroso, ¿no? Porque empecé yo a vivir la justicia de Dios como algo injusto. Y empezó a haber en mí tanto reclamo a Dios que Oyuki, ¿no?, en su ingenuidad, ella decía, ¿por qué, Dios? Para acabarla me meten al hospital, ni le dieron informes a mi esposo. Y yo todavía todo el camino, ¿no?, literal venimos por papeles, por ropa y vámonos. Y yo en el camino iba diciendo, no Dios, o sea, no, tú no me vas a dejar avergonzada. Y yo iba orando y yo iba diciendo, y llegamos allá y mi miedo era que luego me metieran, ¿no?, al procedimiento. Y llego y ya, ¿por qué la mandan? Y ya, no, pues que dicen que murió mi bebé hace una semana, shalala. Y me dicen, no podemos hacer ningún procedimiento hasta que no verifiquemos nosotros que eso es cierto. Y yo por mí, sí, exacto, verifiquen que están equivocados. Y ahí vamos al ultrasonido otra vez. Y me dice el médico, señora Oyuki, efectivamente, su bebé tiene una semana que murió en su vientre y murió por inanición. Y yo le digo, ¿qué es eso? O sea, en ese momento yo me quedé así, ¿qué es eso? Es decir, hubo desprendimiento de placenta poco a poco y su bebé poco a poco dejó de recibir oxígeno y alimento. Ya no pudo alimentarse. Híjole. Ahí, con más razón dije, qué injusto eres. Porque él, ¿qué culpa tenía de morir así? Si te lo ibas a llevar, solo lo hubieras ya dejado de respirar y ya. Pero ¿sabes cuánto dolor me dio saber que murió poco a poco? Que ese bebé había tenido que sufrir. Y entonces ahí yo dije, qué injusto eres. Y me mandan a la camilla, ¿no?, a la sala de
donde están todas dando a luz, ¿no? Y yo así de, híjole. Y me dicen, señora, le vamos a tener que inducir el nacimiento porque pues su hijo ya no tiene vida y no puede ser un legrado así, tiene que nacer para poderla limpiar y todo. Y me empiezan a meter los medicamentos para que el útero abriera y no abría y no abría, y enfrente de mí, una chiquilla como de 16 años. Yo viéndola cómo están haciendo el bebé y ella gritando, no, llévenselo y no lo quiero y no lo quiero. Y se sentaba y la cabecita del bebé así. Créeme que, ay, no. A mí me daban ganas de levantarme. ¿Y de qué crees hacer? O sea, a mí me daban ganas de levantarme y de decirles, dénmelo por favor, si no lo quiere, dénmelo. Y de decirles a esa chiquilla, ¿no? Obvio, seguro una situación complicada porque quien la estaba acompañando era el abuelo, ni siquiera los papás. Por algo, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando yo estaba ahí, justo mi mente otra vez, fíjate cómo el enemigo te ataca cuando tú estás viviendo procesos. Y justo otra vez el enemigo diciéndome, ¿ya ves? No que Dios te ama, no que Dios es un Dios bondadoso, no que Dios es un Dios justo, no que Dios es... Y mira, y yo estoy acostada y viendo todo eso, de verdad es que yo dije, ay, empieza el enemigo a atacarte y yo dije, ¿y entonces qué sentido tiene todo? Y luego para acabarla, pues como dan prioridad a los bebés que están naciendo, ¿verdad? Como el tuyo pues ya está muerto, obviamente te dejan hasta que ya, ¿no? Se van a atender a las que están dando a luz. Cuando empiezo a sentir entre mis piernas al bebé y me siento y lo veo, un bebecito morado. ¿Por qué? Pues porque le falta oxígeno. Y llega gracias a Dios por los enfermeros que se están preparando, ¿verdad? Los médicos, porque llega uno y me dice, obvio, me quebró mi corazón, ¿no? Entre el dolor físico por los dolores de parto y entre el dolor emocional de verlo ahí. Y todavía llega y me dice, ¿por qué llora, señora? ¿Le da tristeza a su bebé o le duele? Yo quería darle un golpe así en la cara, ¿no? Y créeme que es bien difícil. Cuando yo dije, Dios, o sea, mira, tuve que estar en labor de parto, tuve que vivir todo esto, salí como 3 días después y dije, pero yo me voy con las manos vacías. ¿Y qué sentido tiene mi dolor? Y regresé a casa a guardar una cuarentena creyendo que Dios era injusto. Gracias a Dios por la vida de mi esposo. Porque todo ese tiempo de verdad, sosteniéndome en oración. Y hasta que él me llevó y me dijo, ¿sabes qué? Dios dijo que no nos iba a restituir, pero Él no te dijo cuándo, ni te dijo cómo. A lo mejor nosotros pensamos que era este bebé, pero no fue así. Pero eso no quiere decir que Dios mienta. Y empecé. Hoy tengo claro de verdad. Una de esas ocasiones que iba a compartir mi testimonio en otro lugar, pude agarrar una hoja y decir, primera pérdida aprendí esto, segunda pérdida aprendí esto, tercera pérdida aprendí esto. Y entendí que Dios estaba trabajando en mi vida. Porque sabes que esa segunda pérdida, yo le saqué toda mi carta de presentación según yo a Dios. Dios, pero si yo te sirvo, pero si yo hago, pero si yo esto, si yo el otro, ¿y tú por qué me pagas de esta manera? Hasta que Dios me dijo, ¿en serio te crees merecedora? Y me empezó a recordar que solo era su gracia lo que me mantenía de pie. Que si no fuera por su gracia yo ni siquiera tendría la oportunidad de servir. Y me empezó a tratar muchas cosas en mi corazón. Hasta que de verdad en esos procesos caí y entendí, dije, Señor, perdóname.
Perdóname porque yo te saco mis cartas de presentación diciéndote, yo hago, yo esto, yo digo, yo dirijo, yo esto, yo el otro. Y creo que por eso que hago, yo soy merecedora de todo. Y que como Dios no hizo como yo quería, entonces Dios es injusto conmigo. Y muchas veces actuamos así, mi amada iglesia. Y en los procesos nos cuesta entender que Dios es justo. Porque queremos que Él haga las cosas como nosotros queremos y a nuestra manera. Pero debemos entender que la justicia de Dios no aplica en nuestro propio entendimiento. ¿Te pones a pensar qué pasaría si Dios te concediera todo como tú se lo has pedido? ¿Cuántos de nosotros ya lo hubiéramos regado re feo? ¿De verdad? Si Dios te diera como tú le pides, si en esa soberanía, si Él en esa justicia no fuera alguien que dijera, a ver, Lalo, tú me estás pidiendo esto, pero entiende que esto no es lo que tú necesitas. Y que no es que estés siendo injusto al no responder como tú quieres. Pero a nosotros nos cuesta entenderlo, mi amada iglesia. Sin duda Dios me llevó en procesos hasta que, ¿cómo tu fe madura? ¿Cómo tu vida emocional madura? Y en la última vez que perdí al bebé, que estábamos aquí en el Congreso de Mujeres, híjole, estábamos aquí en el Congreso de Mujeres, aún lo tengo tan presente, cuando se acerca el pastor Leo y empieza a ministrarme y me dice, suéltalo y entrégaselo. Y yo, así de, y me vuelve a decir, entrégaselo al Señor. Y yo empezaba con los dolores. Y me dice, tú entrégaselo. Él ni sabía que yo estaba embarazada. Y me empieza a ministrar, yo estaba ahí sentada. Suéltalo, aprende a soltar. ¿Por qué tantos años te has aferrado? Híjole. Bajé y se viene el sangrado y le digo a mi esposo, vámonos, vámonos. Y lo mismo, perdida. Pero ¿sabes qué aprendí en esa ocasión? A soltar y a decir, Señor, tú eres soberano. Y pude decir con toda tranquilidad, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Y regresamos a casa y me dice mi esposo, ahorita vengo, voy por la guitarra. Me bajó la guitarra y me dice, ahora adoremos. Y nos pusimos a adorar ahí en la recámara. Y entregamos al Señor y le dije, Señor, hoy te entrego todo. Ya no más me aferro yo. Si tú quieres, lo vas a hacer. Cuando quieras y como quieras. Y si no, bendito sea tu nombre. Te alabaré, te serviré por el resto de mi vida porque tú eres bueno. Y al mes, que lo vuelve a hacer con Hannah. ¿Sabes qué? Cuando aprendes a descansar en la justicia y en la soberanía de Dios. Mi amada iglesia, el Señor, ¿me ayudas con la que sigue? Quiero cerrar ya con estos versículos. El Señor, mi amada iglesia, dice, ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes, tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni qué, ni soborno. No es de que Dios, mira, porque yo hice, porque yo esto, porque yo, y entonces tú tienes que hacer como yo digo, o hacerle manita de puerco a Dios, o como la gente actúa aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí por debajito del agua. Dios es justo, mi amada iglesia. Y dice Job otra vez, ¿acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Si tus hijos pecaron contra Él, entonces Él los entregó al poder de su transgresión. A veces pudiera parecer justas cosas injustas. Y ya te lo decía,
como que Dios pasa por alto eso, pero créeme que a Dios no se le va a pasar nada por alto, nada. Así que caminar en justicia no es algo visible ni siquiera. O sea, no es para que los demás digan, ay, John, qué justo eres. Ay, Isa, qué justa eres. No. La justicia se practica aún en lo que, en lo no visible. La justicia la debemos practicar en lo público y en lo que, en lo oculto. Porque a Dios no se le pasa nada por alto. Y si tú caminas en injusticia, aquí está diciendo qué pasó, los entrega ¿qué? Al poder de su transgresión. Y dice este último versículo, ¿me ayudas? Perdón, 2, dice, pero el Señor permanece ¿qué? Para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre ¿qué? Los pueblos. ¿Cuándo? A su tiempo, mi amada iglesia. A su tiempo Dios va a aplicar la justicia con estas naciones. Y dice Sofonías, ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer. No dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es que justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio. Nunca falta, pero el injusto no conoce ¿qué? La vergüenza. ¿Conoces a alguien así? ¿Injustos que no conocen la vergüenza? Y aquí está hablando de toda una ciudad. Pero ¿sabes qué, mi amada iglesia? Tú y yo, que estamos en esta tierra, tenemos que tratar de caminar ¿qué? En justicia. Y debes de descansar en la justicia de Dios, como dice aquí. Cada mañana saca a luz ¿qué? Su juicio. Si yo pregunto, ¿quién ha vivido una injusticia? Seguramente todos. Pero sabe que sobre esas injusticias que tú has vivido, Dios está ¿qué? Bajo control. Y que a su tiempo a cada uno dará ¿qué? Su pago. Y que lo único que tú y yo tenemos que hacer es caminar siendo justos. Y nos recordaba la hermana Elenita este versículo. Mía es ¿qué? La venganza. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y que si has vivido alguna situación en tu vida, algún proceso donde tú sientas que Dios no ha sido justo contigo, hoy solo aprendas a descansar en su soberanía, en su justicia, diciendo, Señor, estamos aprendiendo que este es un atributo tuyo. No es que tú seas injusto conmigo, sino que a veces tú vas a trabajar de la mejor manera sabiendo lo que yo necesito. A veces los chicos, por ejemplo, que hacen su examen para la universidad, ¿cuántos chiquillos quedan ahí en la universidad que luego ni aprovechan, verdad? Y uno como hijo de Dios dice, ¿por qué, Dios? Me quedé a 1, a 2 aciertos, ¿por qué? Mejor otros que no te buscan quedan ahí en donde quieren en la escuela y yo no. Y pareciera que es injusto. Pero debemos aprender a descansar en que Dios cada mañana se levanta en justicia, que Dios es soberano, que Dios, mi amada iglesia, está siempre trabajando a nuestro favor. Así que hoy descansa en este atributo del Señor y dile, Señor, tú eres justo. Y ayúdame cada día a parecerme a ti, que yo pueda